análisis de la medida tendremos el panorama económico nacional. Estaremos conversando con dos personas que tienen alta experiencia en el tema y también pues el conocimiento que nos ayudarán a poder evaluar esta situación, hacer una recapitulación del 2022 y ver también cómo podría marchar el 2023. Así que les doy la bienvenida. Voy a iniciar con una presentación breve de todo pues el recorrido académico y también la experiencia que ustedes tienen para que ustedes también puedan conocer quiénes son los que se encuentran hoy de invitados con nosotros en A la Medida. Primero le doy la bienvenida al doctor Nicolás Virsi, pues él es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca en España. Tiene maestría en Economía por la Universidad de California, San Francisco y un doble título en la Universidad de California en Berkeley en Relaciones Económicas Internacionales y Ciencias Políticas. Se especializa en estrategia empresarial en materia de economía política y liderazgo. El doctor Virsi es actualmente director de análisis estratégico para la Cámara de Industria de Guatemala y decano del Instituto de Liderazgo y Gobernanza Astra. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Y también nos acompaña el magíster Sergio Francisco Recinos. Él, recordemos, fue presidente del Banco de Guatemala del 1 de octubre del 2018 a 2022. Y bueno, ha ocupado cargos en otros organismos financieros también internacionales, realizó sus estudios en economía en la Universidad de San Carlos de Guatemala y posee una maestría en política económica del programa de la Universidad de Tilburg en Holanda. Además, estudios en el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco de España y Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, entre otras instituciones. Magíster Recinos, ¿cómo está? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación, un saludo a todos los televidentes. Y bueno, sin duda alguna estaremos aprovechando también el conocimiento que ustedes tienen en el tema económico para poder hablar de un tema tan complejo pero tan importante también para nuestro país. Fernando, vamos a estar entonces conversando, entramos de lleno con esta entrevista. Claro que sí, Sandy. Definitivamente el tema económico es una columna vertebral para la República de Guatemala. Y qué mejor que tener a dos expertos en esta materia para poder compartir con todos ustedes, amigos televidentes, en esta noche, cómo realmente Guatemala se encuentra en estos momentos, en esta etapa, cómo vamos hacia adelante. Somos un país pujante, con una economía que no se detiene y, por supuesto, con una serie de proyectos e inversiones que están lógicamente haciendo que Guatemala todos los días sea ese país que alcanza sus objetivos y que está trazándose de mejor manera esos índices de competitividad. Y precisamente el presidente de la República presentó su informe y en ese informe general de la República 2022 se desglosaron ciertos pilares, específicamente 5. Dentro de estos, el análisis de hoy será acerca del primero, que es el tema económico, competitividad y prosperidad. Quisiera preguntarle al magíster Sergio Recinos, quien con esa experiencia vasta que acumuló como presidente del Banguat, ¿cómo ve el espacio de lo acontecido con el tema de la afectación para Guatemala en materia económica durante el espacio del COVID? El COVID, lógicamente, vino a afectar de una manera sustancial la economía guatemalteca. También el esquema de la guerra Rusia-Ucrania son espacios que definitivamente afectan a países como Guatemala. Y todos estos elementos pues son producto de un análisis que hoy en A la Medida queremos presentarle a través de nuestro experto. Entonces la pregunta es muy puntual. ¿Está usted de acuerdo en que lógicamente Guatemala puede tener una economía que realmente se mantiene sólida, se mantiene estable a pesar de estas circunstancias vividas? Sí, muchas gracias, Fernando. Efectivamente, Guatemala creo que fue uno de los países que mejor manejó el tema de la pandemia. Los resultados así lo evidencian. Tuvimos finalmente un crecimiento económico en 2020 de 1.8 negativo. La segunda economía menos afectada a nivel latinoamericano. Y yo siempre lo he dicho, eso no fue casualidad. Realmente creo yo que Guatemala actuó muy bien en al menos 3 áreas importantes. Obviamente la política fiscal, la política monetaria, cambiaria y crediticia y también la política sanitaria principalmente. En materia
de política fiscal, se utilizó una política fiscal anticíclica correctamente, como lo que hay que hacer en momentos como ese. Recordemos que la pandemia pues era algo sin precedente. Diríamos que desde la Segunda Guerra Mundial quizás el shock más importante negativo a nivel mundial, y todos los países hicieron lo que consideraban pertinente, pero dentro de ello, por ejemplo, muy rápidamente, Guatemala implementó 3 grandes programas, uno que fue para las personas digamos con empleos informales, que fue el Bono Familia. 6,000 millones de quetzales se orientaron a este programa, fue exitoso para paliar la situación. Recordemos también un segundo programa para atender el empleo formal. Esto fue para las personas que cotizaban al ICS, también ahí se apoyó con recursos financieros. Y un tercer programa que apoyó fuertemente a la micro, pequeña y mediana empresa, principalmente para actuar como un puente digamos, se lograba recuperar la demanda que sufrió un shock muy grande en ese momento. En materia de política monetaria, estando yo en la presidencia del banco todavía, presidente de Junta Monetaria, pues inmediatamente se reaccionó con una baja de 100 puntos básicos en la tasa de interés, esto para disminuir el costo del crédito y atenuar precisamente el impacto en los agentes económicos, especialmente el sector productivo. Asimismo, se aperturaron ventanillas de liquidez en quetzales y en dólares, esto para que en ningún momento se fuera a contagiar el sector financiero de un problema sanitario, y efectivamente eso se logró. Se modificaron algunos reglamentos, entre ellos el de crédito, para también aliviar a las personas a que pudieran renegociar sus deudas, digamos, por periodos de 6 meses a 1 año, en tanto pues iba recuperando tanto el canal de la oferta como la demanda. Claro. Y en materia sanitaria, creo que hay que reconocerlo también, Guatemala fue de los primeros países que utilizaron la mascarilla. Yo creo que eso fue un éxito para evitar un impacto mayor en el tema de contagios. Y bueno, siguiendo también con la temática, sabemos que el año pasado fue un año muy complicado y que se tenían también expectativas económicas no muy esperanzadoras. Recordemos que el año pasado se desata también la guerra entre Rusia y Ucrania, y esto a nivel mundial se daba a conocer que podría afectar de gran manera a países pequeños como Guatemala, por ejemplo, en el tema de exportaciones especialmente. Doctor Virsi, yo quisiera conocer, en el informe que presenta el Ejecutivo se menciona que a pesar de esta situación de la guerra entre Rusia y Ucrania, pues todavía Guatemala, según el reporte de la SAT, llegó a aumentar cerca de un 20% en el tema del comercio exterior. ¿Qué factores fueron clave para poder tener este avance y que no fuéramos tan afectados como se estaba proyectando ya a nivel internacional incluso? Bueno, es importante recordar que el gobierno actual presente adoptó las recomendaciones del Plan Guatemala No Se Detiene del sector privado, y creo que los resultados positivos están ahí. Guatemala no solo creció sus exportaciones, sino aumentó por segundo año consecutivo su inversión extranjera directa de manera significativa, y eso sí es gracias a un trabajo conjunto entre el sector privado y el sector público. Se tiene más reinversión de utilidades en Guatemala. Hay que recordar que los inversionistas en Guatemala, si realizan ganancias, la pueden sacar del país. El hecho que las vuelvan a meter en el país es una señal de confianza en el país. También se está adquiriendo nuevos socios de exportación, ¿sí? Que por ahora, hoy tal vez nuestras exportaciones a esos países, tengo aquí algunos, como Suazilandia, Túnez, Moldavia, Hungría, tal vez es un pequeño porcentaje del total, pero es un crecimiento enorme. Claro. ¿Sí? Y hay que empezar con el primer paso, y el primer paso Guatemala ya lo dio. Entonces yo creo que eso, los resultados sólidos del año pasado que tuvo Guatemala en términos macroeconómicos, con la excepción de la inflación, que terminó en 9.2%, muy por arriba de la meta explícita de inflación del Banco de Guatemala, también se reconoce
que es inflación 70% importada. Todavía se están anclando las expectativas para este año y el año siguiente. Entonces, todavía sigue funcionando la política monetaria del Banco de Guatemala, lo cual es buena señal, porque si algo tiene Guatemala que le da resiliencia macroeconómica es su relativa disciplina fiscal y su disciplina monetaria. Si la tiene que seguir apretando. Sí, para combatir la inflación. Sí, las estimaciones es que la inflación va a empezar a desacelerar por ahí de marzo. Es buena señal. Sí, sí, y es importante también resaltar que Guatemala todavía tuvo un crecimiento del 4% del PIB el año pasado, y eso era fuera de esperado, con todos los acontecimientos y choques exógenos negativos que ocurrieron en 2022, empezando con la guerra y la crisis de la cadena de suministros. Doctor Virsi, hay un tema elemental y es la certeza jurídica. Según el gobierno, se ha brindado esa certeza jurídica a los inversionistas extranjeros, lo cual, pues, de alguna manera, y es lógico, ha generado estabilidad económica y, por supuesto, un crecimiento en esta materia. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, Guatemala sí tiene esa estabilidad macroeconómica, pero tiene que seguir mejorando en lo que es Estado de Derecho, imperio de la ley y certeza jurídica, la protección de derechos de propiedad privada. Esto no es un problema de este gobierno o el anterior, es algo que viene arrastrando Guatemala, y en parte también es por las presiones de la comunidad internacional que impide proteger los derechos, no impide, pero mueve una narrativa que si cualquier gobierno actúa en función de proteger los derechos de propiedad en el interior del país, la noticia internacional es que Guatemala está dando un giro autoritario, lo cual no es cierto. Así es, pero también me llamaba la atención que conversábamos, Magíster Recinos nos comentaba sobre el tema de la política monetaria, cambiaria y crediticia, que para algunos expertos en economía también es un tema muy importante, pero que sobre todo un tema que va ligado y que también es relevante es el tema de las remesas. Las remesas que, recordemos, es el dinero que nuestros connacionales envían de Estados Unidos especialmente, y que el año pasado tuvo un incremento del 15% del envío de remesas. Para usted, ¿qué tan importante es el envío de remesas para nuestro país y qué tanto ayuda a la sostenibilidad de la economía nacional? Sí, una pregunta muy importante, Sandy. Definitivamente las remesas se han constituido en un flujo de dólares para Guatemala, valga la redundancia, a un promedio de 15%, es decir, se duplica el envío de remesas en los últimos 7 años. Y el caso extremo fue en el 2021, donde las remesas crecieron casi 35%, y el año pasado, como usted bien dice, 18%, ya alcanzaron poco más de 18 mil millones de dólares. Si lo convertimos a quetzales, estamos hablando incluso que es poco más del presupuesto general de ingresos y egresos de la nación, que es un instrumento de desarrollo. Entonces, y en términos de PIB, estamos ya hablando de 19% del PIB. No hemos llegado a un caso más extremo como Honduras y El Salvador, que tienen aproximadamente 25% del PIB, pero sí ha venido cobrando importancia. Entonces, definitivamente, recordemos, al final las remesas actúan como un compensador social que viene a gente de escasos recursos. Para muchas de las personas es su único ingreso. Y definitivamente, pues tiene toda una serie de connotaciones a nivel social, pero desde el punto de vista estrictamente financiero, pues viene a apoyar la balanza de pagos. Y desde el punto de vista quizá un poco más específico y técnico, desde el punto de vista Banco Central y la política cambiaria, sí esto ha significado que la oferta de dólares en Guatemala en los últimos años sea superior a la demanda, y esto ha generado alguna apreciación en el tipo de cambio que tiene algunas otras consecuencias. El Banco de Guatemala ha actuado, digamos, para evitar demasiada volatilidad en esta variable y para, digamos, de alguna manera, con un mecanismo de acumulación que se implementó a partir de 2018 para atenuar, digamos, una posible sobreapreciación. Importante poder conversar sobre este tema, porque de hecho lo hemos analizado aquí, cómo ha marcado este crecimiento, y qué mejor saberlo de mano también de expertos en la materia, también cómo ha marchado y cuál ha sido
la tendencia, el movimiento económico, especialmente entonces con las remesas y bueno, los aspectos que ya hemos tratado. Hay muchas preguntas que hacer, tenemos que aprovechar también la visita de ustedes, pero en este momento vamos a hacer una pausa y regresaremos con este tema, el panorama económico nacional, con dos expertos en la materia para seguir profundizando sobre ciertos temas que son importantes también que nosotros podamos conocer. Así que vamos a ir a la pausa en este momento y regresamos enseguida. Muy bien, estamos abordando el panorama económico nacional. Hemos visto la situación de la política cambiaria y crediticia, también la política monetaria. Hemos hablado también de las remesas y cómo ha marcado un incremento año con año, especialmente el 2022, que fue el año donde fueron duplicadas las remesas que ingresaron en nuestro país. Y vamos a continuar, Fernando, ampliando sobre estos temas económicos que son relevantes y que marcan sin duda alguna nuestra economía. Totalmente, Sandy, y vamos a aprovechar la experiencia acumulada del doctor Birsi para consultarle. ¿Cuál es su opinión acerca de este tema tan elemental para el país como son las remesas? Bueno, sin duda alguna las remesas son bastante importantes. Tenemos la figura de 18, fueron 18 millardos de dólares, un crecimiento de 18% sobre el año anterior y representando casi el 20% del PIB, como mencionó Sergio. Es una muestra también de la resiliencia del guatemalteco en Estados Unidos. Sí, las remesas se envían no solo para pagar las deudas que asumieron para tomar el viaje hacia Estados Unidos, sino también por razones de solidaridad y de inversión en el país. Se usan ahora no solo para consumo, sino también se está invirtiendo en capital, la construcción y lo demás en el interior del país. Si tuviéramos más certeza jurídica, mejor protección de los derechos de propiedad, más de esas remesas se convertirían en inversión. Pero también hay que tomar otra cosa en cuenta. Mucha gente dice que las remesas son los que sostienen el país, definitivamente ayudan, pero hay que recordar que, porque lo que se dice es que el sector privado, el gran empresario no invierte en el país. Eso no es cierto. ¿Sí? La inversión privada en el país, la acumulación de capital fijo del sector privado como porcentaje del PIB es más de 10 veces, 11 veces la inversión extranjera directa, 4 veces por el nivel de ahorro nacional, y típicamente las relaciones 1 a 1. Sí, en Guatemala el nivel de inversión nacional es 4 veces el nivel de ahorro, dependiendo del año, ¿verdad? Ahora, tenemos la tendencia de ver las remesas solo como un flujo de capital monetario entrante, pero también es una fuga de capital humano. Se nos están yendo los guatemaltecos que pudieran estar haciendo su futuro en este país y no lo hacen por las limitaciones que tiene el Estado de Guatemala. No estoy hablando de un gobierno particular, sino el Estado de Guatemala, de hacer la primera tarea de cualquier Estado, que es proteger, enfatizar la seguridad y la infraestructura. Esos son los dos temas pendientes que tenemos como país. Y es tarea de este gobierno y cualquier futuro gobierno. Sí, se tiene que trabajar fuertemente en esos temas consecutivamente por varios gobiernos, por varias décadas. Muchas gracias, doctor Birsi. Adelante, Santi. Otro tema que también quisiera que abordáramos y que también es relevante es la carga tributaria, que yo creo que año con año estamos a la expectativa de si se va a lograr o no la meta de recaudación. Y por cierto, la SAT daba a conocer que pues el año pasado se logró un 12% en relación con el Producto Interno Bruto, el PIB. Este porcentaje se quedó marcado, de hecho, cuando se crean los acuerdos de paz, pero en el informe que presenta el Ejecutivo se indica que en los últimos 3 años solamente se llegaba al 9%, se llegó el año pasado al 12%, sin hacer reformas tributarias, sin aumentar los impuestos, que se creería que sería la forma de aumentar la carga tributaria, y el presidente decía que únicamente haciendo lo correcto. Magíster Recinos,
Para usted, ¿qué acciones correctas cree que se pudieron haber implementado desde el Ejecutivo para poder ampliar este porcentaje y lograr ese 12% de la carga tributaria? ¿Cómo analiza usted este aumento que se da y mejora en el tema de la tributación? Sí, yo creo que la SAT definitivamente ha hecho un buen papel. Ha implementado una serie de medidas, pero de carácter permanente. Cuando nosotros estuvimos en algunas visitas con las calificadoras de riesgo, que es algo que ellos habían manifestado, digamos, por años, digamos, de por qué no aumentaba la carga tributaria, y si las reformas que se estaban implementando eran transitorias o eran permanentes. Y se les explicó, inclusive el superintendente de Administración Tributaria nos acompañó en una oportunidad para explicar a detalle todos los cambios tecnológicos que se estaban implementando para lograr, digamos, mayores ingresos tributarios sin necesidad de una reforma tributaria, como bien decía Sandy. En ese sentido, se les demostró que todas las reformas que se estaban haciendo eran precisamente de carácter permanente. Digamos, la factura electrónica yo creo que ha sido exitosa. Eso ha permitido definitivamente aumentar la recaudación. Sí. Porque son 3 años consecutivos que se supera la meta. Este año más de 8,000 millones de quetzales por arriba. El año pasado fueron alrededor de 6,000 millones. Y esto pues ha permitido que el gobierno también vaya haciendo alguna caja fiscal. Lo cual definitivamente es positivo. Hablábamos, y el doctor Birce lo mencionaba, la importancia trascendental de mantener una política fiscal sana. Digamos, en Guatemala afortunadamente se ha manejado así, salvo en 2008-2009 con la crisis financiera y en 2020 con la crisis sanitaria. El déficit fiscal ha rondado alrededor del promedio 2%. Este año 2022 se hablaba de probablemente un cierre de 1.6, lo cual pues es razonable, ¿verdad? Definitivamente, entonces, creo que el buen trabajo que ha desempeñado la SAT se ha reflejado en esos ingresos y que se haya logrado, incluso la carga fue 12.1, si no estoy mal, en 2022, lo cual es positivo definitivamente. Doctor Birsi, quisiéramos también escuchar su opinión al respecto. Alcanzar este punto del 12.1% de la carga tributaria en relación al PIB, ¿cómo ayuda políticamente a nuestro país? ¿Políticamente o económicamente? Bueno, si pudiéramos hacer un análisis de cómo económicamente genera un beneficio para que pues, la política interna del Estado de Guatemala pueda tener mejoras para toda la ciudadanía. Bueno, yo empezaría destacando lo que mencionó Sandy, que se incrementó la recaudación fiscal sin aumentar las tasas de impuestos. Y eso es importante. O sea, hay que recordar, no es cierto que subiendo las tasas de impuestos sube necesariamente la recaudación fiscal, puede bajar. Si podemos tomar el ejemplo de los recortes fiscales, los recortes impositivos de Donald Trump en Estados Unidos en 2019, incrementó tremendamente la recaudación en Estados Unidos. Hay que tomar en cuenta también que se superó la meta de recaudación por más de doble dígitos en términos porcentuales, con un menor crecimiento de lo esperado por los choques exógenos que ocurrieron a nivel global. Entonces, si se sigue atacando la informalidad, que representa el 70% de la población económicamente activa y hasta el 40% del Producto Interno Bruto, hay diferentes estimaciones que van desde 25 a 45% del Producto Interno Bruto. La recaudación fiscal podría subir hasta el 15%. Y con un 15% de recaudación, el Estado tendrá lo necesario para invertir en la infraestructura, en la seguridad y los clásicos bienes públicos que cualquier país necesita, sin necesidad de subir las tasas de impuestos. Cuando hablábamos sobre el tema de la recaudación tributaria, que hemos destacado el aumento que se ha dado de la carga tributaria, se ha sobrepasado la meta incluso que estaba establecida en la SAT. Haciendo sondeos, hay personas que piensan que esta meta se logra superar porque varios productos sufrieron una inflación. Magíster Recinos, ¿qué piensa usted? ¿Cree que realmente este pudo haber sido el motivo o hay otros factores que ayudaron a que la SAT sobrepasara su meta?
No, vea, cuando uno hace un análisis, digamos, por tipo de impuestos, sí nota que el comercio exterior, por ejemplo, sí tuvo un aumento importante, tanto este año como en 2022 como 2021, que de alguna manera sí está influido por el aumento de las importaciones en términos de valor. Y ya que estas a su vez fueron influidas por el aumento del precio del petróleo y derivados. Pero yo creo que inclusive si lo viéramos en términos reales, hay es decir, descontando el efecto inflacionario, hay un crecimiento en los últimos años sostenido de la recaudación. Y esto, repito, se debe a esas reformas que se han hecho, esa lucha contra el contrabando, la defraudación aduanera, que obviamente todavía hay mucho por hacer, decía el doctor Birsi, hay estimaciones varias que inclusive podrían, solo con eliminar este tema, podría llegar la carga a 15%. ¿verdad? Entonces, yo creo que todavía hay materia por recorrer, pero en general son logros importantes. Muy bien, es importante de verdad poder conocer cómo marcó la economía nacional el año pasado, estas variaciones que se han tenido, las expectativas que se pueden ir generando entonces también, porque generan nuevos desafíos para las autoridades, especialmente la SAT, que es de gran importancia. Entonces, queremos agradecerles por acompañarnos, por estar aquí con nosotros en este espacio y compartir su experiencia en el tema económico para que la población también tenga mayor información sobre estos temas que a veces son complejos, pero que merecen una explicación clara como ustedes nos la han proporcionado. Así que, Fernando, ya hemos concluido con este espacio también de análisis. Gracias. Buenas noches para ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado y realmente temas que son importantísimos para todos ustedes, amigos televidentes. Y bueno, vamos a la pausa. Quédese con nosotros. Regresamos enseguida.